Permacultura en Galicia. El arte del médico es mantener animado al paciente mientras la naturaleza lo va curando. Bayas de goji en el bosque de alimentos. Utilizadas tradicionalmente en China durante siglos para favorecer la longevidad y mejorar la salud en general, las bayas de goji han incrementado su popularidad en los últimos años por sus destacados beneficios para la salud. Mejoran la vista, protegen los riñones y el hígado, ayudan a regular el sueño y el apetito. Su gran contenido en antioxidantes hace más lento el proceso de envejecimiento. Si decidimos integrar este arbusto originario del Himalaya en nuestro huerto ecológico o bosque de alimentos, sus pequeños frutos aportarán a nuestra dieta todas las propiedades de uno de los alimentos con mayor densidad de nutrientes. Podremos plantarlo en nuestro huerto o maceto huerto a partir de semillas, a codos, esquejes o estacas. El momento idóneo para la siembra o plantación será a finales del invierno. El arbusto de las bayas de goji prospera muy rápido. Posee gran vigor, con un crecimiento vegetativo bastante sorprendente. Nuestro pequeño arbusto desarrollará múltiples vástagos que ganarán altura en muy poco tiempo, pudiendo alcanzar los 4 metros. Es aconsejable el uso de tutores para sujetar las ramas durante su crecimiento inicial. El arbusto de goji se adapta bien a todo tipo de suelos, evolucionando correctamente tanto en sustratos alcalinos como en ácidos. La tierra donde lo acomodemos debe estar suelta y aireada, con un riguroso drenaje, ya que a esta planta le afecta mucho el exceso de agua y los encharcamientos provocan serios daños en sus raíces. Además, resiste muy bien la sequía, por todo ello, el riego ha de ser moderado. Es muy aconsejable un sustancioso aporte de materia orgánica para asegurar la fertilidad de la tierra donde lo tengamos emplazado. Debemos situarlo en un lugar soleado, de tal modo que pueda beneficiarse de una exposición de al menos 6 horas diarias a pleno sol. Soporta extraordinariamente bien el frío y las heladas, hasta temperaturas de menos 20 grados centígrados. En Galicia, hemos observado que nuestra planta de goji tiene tendencia a desarrollar hongos en sus hojas con gran facilidad, sobre todo en primavera, cuando la humedad y la subida de las temperaturas conforman el cóctel perfecto que propicia el desarrollo de estos organismos parasitarios. Podemos tratar este problema mediante la aplicación de productos fitosanitarios a base de azufre, aptos para su uso en agricultura ecológica. Aunque no tratemos nuestra planta, esta podrá igualmente madurar y fructificar, aunque su debilidad mermará en gran medida la producción. La poda profunda de sus ramas a muy baja altura será un procedimiento adecuado para sanearlo. Iniciará su floración durante el verano, con flores diminutas de color blanquecino o púrpura rosáceo. Días después, se formarán sus pequeñas bayas, que irán tornando a un color rojizo según avance su maduración. Se cosecharán entre agosto y octubre en el hemisferio norte. En el momento de la recolección, evitaremos el contacto directo con las bayas para favorecer una conservación idónea. Agitando las ramas del arbusto, los frutos que estén maduros caerán con facilidad. Podemos consumirlas en fresco o conservarlas mediante secado. Las bayas de goji aportan múltiples beneficios para la salud. En lo que se refiere a macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, grasas y fibra dietética. El valor calórico de 100 gramos de bayas secas es aproximadamente de 370 calorías. Contienen 19 aminoácidos, entre ellos aminoácidos esenciales. También minerales y oligoelementos, calcio, potasio, hierro, zinc, selenio. Aportan vitamina B1, B2, B6, C y E. Contienen carotenoides, betacaroteno, luteína, licopeno, xantofil. Con la incorporación de las bayas de goji al huerto ecológico o bosque de alimentos, aportaremos biodiversidad a nuestra capa de arbustos con una planta de gran vigor vegetativo y rápido desarrollo. Consumiendo sus frutos, aumentaremos nuestros niveles de energía, ayudando en procesos de pérdida de peso. Mejoraremos la respuesta inmune y contaremos con un fiel aliado para tratar la tensión arterial alta, la diabetes, el lumbago o el vértigo, así como las molestias de la menopausia o la impotencia.